Aunque para muchos, hablar de que el dólar estadounidense muy pronto podría perder el puesto como primera moneda de reserva mundial podría significar solo una mera especulación, la realidad es que la desdolarización es un hecho que se encuentra en un gran avance, y esto debido principalmente al creciente descontento global con el capitalismo estadounidense y cómo se ha estado manejando el sistema financiero de una forma tan descontrolada y sin límite alguno. La actual crisis bancaria estadounidense es una de las consecuencias de llevar el sistema financiero más allá de los límites y amenaza con desestabilizar aún más los ya golpeados mercados financieros internacionales. Ningún país del mundo quiere arriesgarse a resfriarse cuando la economía estadounidense estornuda, mientras persisten las sombras de la crisis financiera de 2008. Las agresivas subidas de tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos han hecho que los préstamos en dólares sean cada vez más caros para casi todo el mundo. Antes de las agresivas medidas de la Fed, Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, advirtió en enero de 2022 que el aumento de las tasas de interés por parte de Estados Unidos podría ser contraproducente para la economía mundial y en especial para los países con niveles más altos de deuda denominada en dólares. Esta inestabilidad y posible derrumbe del sistema financiero bancario estadounidense está haciendo sonar las alarmas de los países, pero la situación empeora aún más ante los rumores cada vez más frecuentes de una posible y para muchos expertos una inminente devaluación y futuro colapso del dólar. Muchos reconocidos expertos y analistas financieros han advertido en los últimos meses del desplazamiento del dólar como principal moneda de reserva mundial, un hecho que podría significar no solo la pérdida de la hegemonía económica de los Estados Unidos sobre el mundo, sino también el colapso y derrumbe de su propia economía y sociedad que empobrecería a millones de estadounidenses y daría lugar a una agitación social sin precedentes. Entonces, en las últimas semanas, hemos visto informes de cómo distintos países se han alejado o por lo menos tienen la intención de abandonar el dólar estadounidense, lo que ha estado generando muchas dudas sobre qué ocurrirá con el papel dominante del dólar en el mundo. Hace unas 8 semanas, solo algunas naciones como Irán o Rusia intentaban desdolarizarse. Ahora vemos que Brasil, Argentina, Francia, incluso Arabia Saudita quieren ser parte del proceso. En la última semana, los medios se hicieron eco de que 5 estados árabes más Irán, junto a otros países, ya conforman un total de 19 las naciones listas para unirse a los BRICS. Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Egipto, Bahrein e Irán han solicitado formalmente unirse al grupo de naciones BRICS mientras se prepara para celebrar su cumbre anual en Sudáfrica. En total, 19 naciones han expresado interés en unirse al bloque de mercados emergentes de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Lo que se discutirá es la expansión de los BRICS y las modalidades de cómo sucederá esto. 13 países han pedido formalmente unirse y otros 6 lo han pedido informalmente. BRICS celebrará su cumbre anual en la ciudad del Cabo durante la primera semana de junio. Los ministros de Asuntos Exteriores de los 5 estados miembros han confirmado su asistencia. Bloomberg reveló que se espera que los BRICS superen pronto a los estados del G7 liderados por Estados Unidos en cuanto a expectativas de crecimiento económico. El vicepresidente de la Duma estatal de Rusia, Alexander Babakov, afirmó que los BRICS están trabajando en el desarrollo de una nueva moneda que se presentará en la próxima cumbre de la organización. Los estados miembros de BRICS representan más del 40% de la población mundial y alrededor de 1/4 parte del PIB mundial. El interés de adherirse más naciones a los BRICS llega en un momento en que más y más gobiernos se alejan del dólar estadounidense. El billete verde se ha vuelto menos fiable para las economías dolarizadas debido al aumento de las tasas de interés reguladas por la Reserva Federal de los Estados Unidos. Además, Occidente, especialmente Europa,
se enfrenta a una creciente crisis energética como resultado de las sanciones contra los mercados energéticos rusos debido a la guerra en Ucrania y el sabotaje del oleoducto Nord Stream. Pero además de las razones antes mencionadas, ¿podría haber otra causa por el cual se esté llevando a cabo la desdolarización? Según algunos analistas, tanto la crisis bancaria estadounidense como la desdolarización son buenas excusas para implementar las CBDCs o monedas digitales emitidas por los bancos centrales. Esto como una alternativa segura, entre comillas, a la banca tradicional. Los planes para el gran reinicio están a la vista y el Foro Económico Mundial se ha infiltrado en casi todos los gabinetes gubernamentales del mundo y ha comprado a los banqueros. Entonces llegará el día en que el gobierno nos dé una fecha límite para convertir nuestro papel moneda en una CBDC, brindándoles un dominio financiero total sobre el sistema financiero entero y la gente. Pero dejando afuera cualquier otra teoría, hipótesis o especulación y solo enfocándonos en saber qué pasaría si el dólar papel realmente colapsara, según los expertos, la respuesta es la siguiente. Si el dólar pierde su posición como moneda de reserva global, será catastrófico para la economía estadounidense. Sería realmente catastrófico para el pueblo estadounidense, sobre cuyas espaldas se construyeron 80 años de estatus de reserva, y someterá a miles de millones de extranjeros para quienes el dólar ha significado décadas de ser intimidados al mayor cebo de la historia. A fines de marzo, Arabia Saudita anunció que fijará el precio del petróleo en yuanes chinos. Incluso CNN se mostraba preocupada en una rara muestra de conciencia situacional, mientras que Fox se preocupaba por una situación similar a la hiperinflación de Weimar. El dólar ha sido la moneda de reserva mundial indiscutible desde la década de 1940. El tan deseado papel verde que puede ser impreso de forma ilimitada te permite adquirir cosas geniales como electrodomésticos, autos de último modelo, viajes exóticos y todo lo que podrías imaginar. Pero el problema es quién se beneficia. ¿A quién se le paga cuando los extranjeros anhelan este papel verde? Desafortunadamente, no es el pueblo estadounidense el que se beneficia, es quien quiera que esté imprimiendo dinero. En este caso es la Reserva Federal, el Tesoro, los que tienen la impresora y a quienes entregan sus ganancias malavidas, incluidos Wall Street y los bancos comerciales. Para ver por qué, imagina que los extranjeros no quisieran dólares. La Reserva Federal y los bancos solo podían imprimir un poco, ya que imprimir mucho generaría inflación y los votantes los descartarían. Pero si los extranjeros demandan una gran cantidad de dólares, la Reserva Federal y los bancos pueden imprimir una cantidad equivalente. Es como un río que fluye hacia el depósito de suministro de dinero, emparejado como un río que fluye hacia los extranjeros. El depósito se mantiene estable y los votantes no se amotinan. Pero observe a dónde fueron las ganancias. Ese río para los extranjeros no fue para nosotros, los tenedores de dólares. Nosotros somos el embalse, estamos sin cambios. Las ganancias pasaron directamente a través de nosotros hasta la fuente del río que es el Tesoro de los Estados Unidos y Wall Street. Entonces, el pueblo estadounidense cree que se está beneficiando del estatus de reserva, pero las ganancias fueron succionadas y entregadas a las personas que diseñaron el despojo institucional que llamamos sistema financiero. Ahora aquí está el problema. ¿Qué pasa si los extranjeros de repente no quieren dólares? Entonces la demanda se agota, el dólar comienza a perder valor y los extranjeros comienzan a preocuparse de que sus ahorros de toda la vida y las tesorerías corporativas se estén derritiendo. Ahora que el río para extranjeros se invierte, fluye de regreso al embalse. El dólar se derrumba. 70 años de impresión de dinero de la Fed y Wall Street regresan como un tsunami corriendo por un cañón. Estamos hablando de inflación de 2 dígitos durante varios años como mínimo.
Si arruinan esto, el estatus de moneda de reserva podría convertirse en una trampa, una catástrofe absoluta que golpeará principalmente al pueblo estadounidense. Entonces, ¿qué pasa si el dólar cae? Para empezar, los extranjeros no necesitan tantos dólares, lo que significa que hay dólares extra que nadie quiere. Esto hace que el precio del dólar caiga, se debilite. Por lo general, es lento al principio, luego aumenta la velocidad si continúa, una carrera progresiva hacia las salidas. Esto se debe a que los primeros en salir solo pierden un poco, pero cuanto más esperen, más perderán. ¿Quién se queda con la bolsa a medida que el dólar pierde cada vez más su valor? Los estadounidenses, dado que son los únicos que están realmente obligados a usar el dólar estadounidense gracias a una oscura ley aprobada en 1862 como una emergencia en tiempos de guerra, que sin embargo logró mantenerse durante 151 años. Entonces, los estadounidenses no tienen otra opción a menos que cambien sus dólares por oro, plata, acciones, Bitcoin, terrenos, propiedades, alimentos o simples cosas. De lo contrario, se hundirán con el barco. La caída del dólar eleva el precio de todo lo que ingresa a Estados Unidos, pero también eleva el precio de todo lo que se comercializa en los mercados mundiales, es decir, las materias primas y los componentes importados que impulsan las fábricas estadounidenses y sostienen a los consumidores estadounidenses. Los primeros en saltar serán los precios de la gasolina, el combustible para la calefacción y los alimentos. Todos ellos son mercados mundiales, junto con los medicamentos recetados, ya que China tiene un dominio progresivo gracias a una regulación excesiva. Luego, esos costosos productos básicos y los precios de los insumos se derraman a través de la cadena de suministro, subiendo los precios en una industria tras otra. Automóviles, materiales de construcción como acero u hormigón, ropa, muebles, televisores, computadoras y dispositivos médicos. Entonces quedarán atrás los días de lujos asequibles. Ahora realmente tendrás que trabajar para ellos. En conclusión, perder el estatus de moneda de reserva sería salvaje para la economía estadounidense y aquellos países altamente endeudados y cuyas economías estén dolarizadas. Ningún país necesita el estatus de moneda de reserva. Después de todo, no beneficia a la gente.